Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Hola, en este vídeo te voy a contar si la suplementación con hierro mejora el rendimiento. Y es que este tema a mí me resulta de interés académico bastante alto, ya que veo bastantes analíticas y enfocadas a la mejora del transporte de oxígeno en deportistas de alto rendimiento o de largo aliento. Y es uno de los, de los biomarcadores gold estándar para ver, la progresión en pruebas largas que va a tener estos sujetos. Entonces vamos a ver hasta en qué situaciones es adecuada la suplementación de hierro y vamos a ver si realmente mejora el rendimiento o no, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Hoy lo vamos a hacer en diferentes bloques. Vamos a hacer una introducción para que todo el mundo sepa cosas básicas sobre este mineral. Vamos a ver cómo es la regulación de hierro en el organismo. Vamos a ver las anemias por deficiencia de hierro. Vamos a ver algunos metanálisis. ¿Qué nos dicen estos metanálisis? Vamos a ver qué implica la sobrecarga de hierro y por qué se da la anemia, ¿vale? Y finalmente haremos unas conclusiones. Y es que para ir metiéndonos ya en batalla, como se suele decir, el hierro es un metal, pero es un mineral, ¿vale? Es un nutriente esencial que necesitamos para la salud humana. Tiene cientos de repercusiones o implicaciones en la salud, desde la formación de metaloproteínas hasta la fijación del hierro en los glóbulos, del oxígeno en los glóbulos rojos por parte de la hemoglobina. El hierro podemos obtenerlo para nuestro organismo a través de la alimentación, ¿vale? Por parte de los alimentos de origen animal, que sería el hierro hemo, o por parte de origen vegetal, que tendríamos el hierro no hemo. Dos fórmulas diferentes o dos formas diferentes de este compuesto, ¿vale? En concreto, estos tipos de hierro van a dar todas las funciones o van a estar, rigurosamente controlados por receptores y, comportamientos no solamente intestinales, sino también, como ahora veremos, de otros órganos, para que haya un equilibrio muy estricto en los niveles sanguíneos y los niveles tisulares de este metal. ¿Por qué? Porque los metales tienen muchos efectos beneficiosos y muchas contraindicaciones en salud cuando se pierde esa regulación, ¿vale? Es especialmente nocivo perder la regulación de un metal en nuestro organismo y luego explicaremos por qué. Pero como principales protagonistas en la regulación de hierro, quiero que conozcáis quizás al biomarcador o a la molécula más importante, que es la ferritina, ¿vale? La ferritina es, como el tipo de empacamiento molecular que se realiza. Normalmente los suelen realizar los macrófagos o algunas células inmunitarias, que lo que hacen es coger el hierro de la zona o del tejido. Normalmente esto ocurre cuando el tejido está dañado, y lo conforman en una partícula mucho más grande que tiran al torrente sanguíneo. A nivel clínico, los rangos de ferritina nos indican los almacenes de hierro de este sujeto en concreto que estemos analizando, ¿vale? Otro de los protagonistas fundamentales es la ferroportina. La ferroportina es una compuerta que hay dentro del enterocito. El enterocito es la célula intestinal. Por lo cual, cuando nosotros ingerimos un alimento que contenga hierro, ese hierro, dependiendo de si es hemo o no, si es de origen animal o no, va a pasar directamente dentro del enterocito a través de un transportador, o va a tener que ser modificado, a través de un citocromo antes de entrar al enterocito. Pero una vez entrada, tiene dos vías dos rutas diferentes. La primera es almacenarse como ferritina dentro del enterocito, y la segunda es salir al torrente sanguíneo para ir a las células dianas a través de la transferrina, que es una proteína que transporta este hierro a las células dianas que la necesiten, ¿no? Por tanto, esa ferroportina es fundamental. Esta compuerta es fundamental, porque si la ferroportina está cerrada, entre comillas, la célula se ve obligada a almacenar el hierro. Habiendo muchas circunstancias clínicas en las que
el cuerpo rechaza el hierro, no deja que pase al torrente sanguíneo y ocurren procesos de muerte celular por sobrecarga de hierro, o bien llamado ferroptosis, ¿vale? Esto ocurre a nivel intestinal. Por tanto, es un protagonista clave también para que conozcamos en la regulación intrínseca del hierro. Y por último, quiero presentaros al tercer protagonista, que es la hepcidina. La hepcidina es una proteína que viene por parte del hígado y es la que regula de forma maestra cómo está la ferroportina. Es decir, la hepcidina es la que le dice a la ferroportina: abre las compuertas porque necesitamos hierro, o cierra las compuertas porque no necesitamos hierro. En este caso, la hepcidina se secreta a nivel hepático cuando hay procesos inflamatorios o cuando hay procesos de daño tisular. Por tanto, cuando se está cursando o se está reparando un tejido, nuestro cuerpo bloquea el hierro para que no esos quizás microorganismos que puedan tener la oportunidad de aprovechar los materiales sueltos dentro de los tejidos dañados, no tengan además, otros metales circulando por ahí que aumenten su actividad metabólica, ¿no? Es como una protección inmunitaria que también lo hacen diferentes estructuras de nuestro organismo, como puede ser la pared intestinal o como puede ser el enterocito, como decíamos. Además, es muy importante, ya que en muchos contextos clínicos vemos a personas con anemia o con situaciones de deficiencia en el transporte de oxígeno, pero que sin embargo tienen ferritina muy alta o tienen, marcadores hepáticos alterados. O vemos que tienen contextos de salud alterados. Por tanto, en ese caso, aunque la lógica o el abordaje tradicional nos diga que un suplemento de hierro puede ser beneficioso para esa persona, puede que su cuerpo esté rechazando el hierro por un motivo y la intervención idílica sería solventar el evento inflamatorio endógeno para que a través de la alimentación y a través de mecanismos naturales podamos restablecer esos niveles de hierro que permitan tener un buen transporte de oxígeno, un buen recuento de glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Uno de los contextos, como decíamos antes, más frecuente por los que se utiliza la suplementación de hierro para la mejora del rendimiento es en la anemia por deficiencia de hierro, ¿vale? En personas que tienen un recuento de glóbulos muy bajo, que tienen otros marcadores también asociados al transporte de oxígeno también muy bajitos, como la saturación de transferrina, la transferrina misma, el volumen corpuscular medio y otros biomarcadores analíticos que salen en cualquier analítica de sangre asociados a la optimización del transporte de oxígeno, es cuando, parece que este suplemento de hierro tiene, o parece que tiene cabida o que tiene sentido. Cuando vemos que el cansancio asociado a la anemia cursa con niveles muy bajitos de ferritina. Ese es el momento idílico, o parece ser el momento idílico, donde la suplementación con hierro tiene sentido. Ojo, y aquí sin nombrar qué tipo de suplemento de hierro, porque no es lo mismo, la absorción de algunos tipos de suplementos de hierro y la absorción de otros tipos. Ten en cuenta que si el suplemento no se absorbe, al final va a generar un estrés basado en la sobrecarga de metales en el intestino, lo que va a perjudicar la salud intestinal. Y esto es muy importante. Por tanto, si tuviésemos que hacer un análisis de qué personas se favorecerían de un suplemento de hierro, obviamente esto lo tiene que decir el médico que atienda o el profesional de la salud que atienda a la persona que esté cursando con procesos de anemia, pero importante, quiero recalcar que no siempre hace falta suplementos de hierro cuando hay síntomas asociados a anemias, porque hay muchos tipos de anemias, inclusive puede ser anemias que tengan una sobrecarga de hierro endógena, simplemente que no pueda ser o que no esté siendo aprovechada, ¿vale? En temas de anemia hay muchos factores que están asociados. Por tanto, para ver qué nos dice la evidencia, qué nos dicen las últimas investigaciones sobre este tema, vamos a revisar algunos metaanálisis al respecto. ¿Qué son los metaanálisis? Los metaanálisis son un conjunto de estudios que en lo que se centran es en la revisión de muchos estudios que hablan sobre este tema, por lo cual la evidencia o los niveles de veracidad que tienen estos estudios están en el nicho más alto, ¿no?
poca información puede ser más valiosa que las revisiones de estudios o que los metaanálisis. Por tanto, estos estudios lo que nos comentan es que la suplementación con hierro aumenta el rendimiento en personas que cursan con anemia y además que cursan con anemia con niveles bajos de ferritina, ¿vale? Sin embargo, cuando el hierro, cuando se suplementa hierro en pacientes que no tienen anemia por deficiencia de hierro, que tienen otro tipo de anemia, la anemia no parece mejorar, inclusive dando suplementos de hierro. Por tanto, es muy importante tener en cuenta o entender qué mecanismos fisiopatológicos está cursando cualquier individuo que se plantee o cualquier profesional de la salud que plantee una suplementación con hierro en cualquier persona, ¿vale? Hay un aspecto que quiero y creo que es importante que conozcamos, que es qué papel tiene la sobrecarga de hierro en la salud. No solamente, como hemos dicho, si el canal de transporte al torrente sanguíneo, que es la ferroportina, está cerrado y se almacena mucho hierro, porque por ejemplo el hierro de origen animal se absorbe directamente, no tiene una regulación, digamos, tan exquisita como el hierro vegetal. Esto puede implicar no solo la muerte celular por ferroptosis del enterocito o de la célula intestinal, sino que también puede causar al final niveles altos de hierro a nivel sistémico y tener unas repercusiones claras en la salud. ¿Cuáles son estas repercusiones claras? Bien, como decíamos antes, cuando está un tejido dañado, la primera acción que hace el sistema inmunitario es limpiar la zona dañada. Imaginaros que nos hacemos un corte en el brazo. En ese momento las células inmunitarias van a migrar a ese corte, ¿vale? A esa zona que está perjudicada, ¿vale? En este caso por un estresor físico, un estresor externo. Los macrófagos y digamos otras células inmunitarias van a limpiar de células que se han visto deterioradas, de materiales de dichas células que se han excretado al medio extracelular y con especial atención a, por ejemplo, metaloproteínas o proteínas que tienen algunos metales unidos a ellas. ¿Por qué? Porque los microorganismos que viven en todos nuestros tejidos pueden aprovechar esos materiales para, digamos, aumentar su actividad metabólica y llegar a producir un perjuicio indirecto del daño al tejido, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante analizar los niveles de ferritina en plasma en cualquier sujeto, porque si vemos que la ferritina en plasma está alta y que hay un recuento alto de glóbulos blancos o de leucocitos, podemos interiorizar o podemos hipotetizar que esa persona está solventando daños asociados en tejido, porque vamos a tener la información de que, oye, el recuento alto de glóbulos blancos está haciendo un esfuerzo por generar este tipo de células porque hay trabajo para ellas, y segundo, porque la ferritina está alta y los macrófagos que están limpiando esa zona están empaquetando esas metaloproteínas y las están tirando al torrente sanguíneo. Por tanto, en estos condicionantes y en tejidos que tengan alto volumen de metales, esas mismas células se convierten en productoras 2, 3 y 4 veces más de desechos celulares. Los mismos desechos que pueden dañar tanto a la misma célula como a células adyacentes, ¿vale? Por eso es muy importante mantener en un equilibrio homeostático los niveles de hierro y los niveles de otros metales en el organismo, ¿vale? De hecho, hay muchos pacientes que sufren como factor relevante en la génesis de su patología concreta una contaminación de mercurio, de plomo, de cadmio o de otro tipo de metales, ¿vale? Que suelen estar asociados a la vida rutinaria, a la gestión de un montón de situaciones que se viven habitualmente, como rutina, inhalación de metales por vehículos, por contaminación digamos ambiental, etcétera, etcétera. Y hay que entender también, como último o como penúltimo punto, por qué se da anemia. La anemia, y a mí siempre me gusta decir que los glóbulos rojos son células muy tontas, entre comillas. Son células anucleares, no tienen núcleo. Son células que a pequeños cambios en el torrente sanguíneo, a pequeños cambios en la composición del plasma, sufren mucho. Un aumento de desecho en el plasma supone una eristosis o una muerte celular de los glóbulos rojos a gran escala.
Además, cuando la salud se deterioran, digamos, muchos mecanismos involucrados en la coagulación, por ejemplo, o en la secreción o en la expulsión de glóbulos rojos. Por tanto, hay cantidad de situaciones que pueden dar lugar a una anemia. La deficiencia nutricional no solamente de hierro, sino de B12, de B9, pueden crear algunos tipos de anemia. Entonces es importante en estos casos tener la mente puesta en la investigación, pararse a mirar muchos de los parámetros que vengan en la persona y hacer un abordaje quizás mucho más riguroso o con mucha más atención antes de suplementar cualquier tipo de mineral o de metal en este caso. Como conclusiones, la suplementación de hierro es una de las más utilizadas, tanto en nutrición deportiva en atletas en amateurs o de alto rendimiento, como en la resolución de la anemia o de procesos anémicos. En estos casos, por experiencia, veo muchas personas que utilizan sin asesoramiento ninguno estos tipos de suplementos porque se pueden obtener fácilmente en la farmacia o en internet, y es de especial atención que este episodio sirva para dar un toque de atención y que tengan mucho cuidado con este tipo de suplementos. Una sobrecarga de hierro tiene no solamente repercusiones intestinales, como hemos visto, sino repercusiones sistémicas. Puede duplicar, triplicar los desechos celulares. Entonces vamos a tener cuidado. Si suplementamos con hierro, tenemos que monitorear el progreso del paciente. Si suplementamos con hierro, es teniendo todos los matices que hemos comentado e incluso más, que seguramente que se me han olvidado tener en cuenta. Hay que ser muy específico y elegir muy bien el suplemento de hierro, no cualquiera vale, porque puede que estemos generando un perjuicio para las células que se encargan de la absorción. Tenemos que hacer un análisis intrínseco antes de utilizar ningún tipo de suplemento, porque interiorizamos que los fármacos tienen efectos secundarios y los suplementos no. Y no es del todo cierto. Los suplementos tienen interacciones entre nutrientes, tienen también contextos donde es importante saber en qué momento del día, con qué alimento tomarlo, etcétera, etcétera. Entonces, este capítulo para mí es una pequeña revisión sobre el metabolismo de hierro, que puede serviros a vosotros también, e interiorizar que no todo el mundo que padece síntomas de anemia le sirven estos suplementos. Y en la persona que sí se pueden beneficiar, parece que sí aumenta el rendimiento. Obviamente, si una persona tiene anemia por deficiencia de hierro y suplementamos con este metal o con este mineral, vamos a obtener beneficios claros. Vamos a obtener, una subida de la ferritina, vamos a tener un aumento de glóbulos rojos y otras repercusiones positivas para la salud de ese individuo. Al final, todas las células necesitan oxígeno para oxidar los sustratos energéticos, que son los hidratos de carbono y las grasas. Si no tenemos este oxígeno, si no llega de forma correcta, empezaremos a tener fallas en diferentes tejidos y, por tanto, se empezará a dar contextos muy próximos a la enfermedad. Así que nada, yo espero que te haya gustado este capítulo, que no te haya resultado pesado. Espero que tengas un día genial. Cualquier duda, como siempre, la resolvemos en comentarios. Te mando un abrazo enorme y espero que hayas aprendido algo. Un abrazo.